Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de geometría, la cual llevaremos a cabo con el tema figuras semejantes. Antes de dar la definición, vamos a comentar unas situaciones que son conocidas por todos nosotros. Cuando a uno le toman una fotografía, la fotografía es una representación de la imagen real de la persona. Esa fotografía corresponde en detalle a la forma de la persona. Se dice que la imagen de la fotografía es semejante a la imagen de la persona real, porque corresponden en detalle y lo único que hace es que cambian de tamaño, ¿sí? Pues tienen la misma forma pero distinto tamaño. En la industria automotriz y de construcción de edificios se acostumbra a elaborar lo que llaman maquetas. Son representaciones en miniatura, a escala miniatura, de carros, pero que corresponden en detalle al producto real. Igual pasa con los edificios. Entonces son representaciones que corresponden al objeto real en detalle, pero difieren solamente en el tamaño. Esas figuras se llaman figuras semejantes. Bien, la definición dice que las figuras que tienen la misma forma, pero que pueden diferenciarse en su tamaño, se llaman figuras semejantes, como lo acabo de mencionar. Veamos un ejemplo generalizado. Consideremos estos dos polígonos, dos cuadriláteros realmente. Entonces consideremos la siguiente figura, repito, dos polígonos. Vamos a suponer que el segmento AB, esto se lee segmento AB, el segmento AB, esto se lee paralelo, que el segmento AB es paralelo al segmento A'B', que el segmento BC es paralelo al segmento B'C', que el segmento CD es paralelo al segmento C'D', y que el segmento DA es paralelo al segmento D'A'. Bajo estas condiciones es conocido en la geometría euclidiana que las medidas de los ángulos homólogos o ángulos correspondientes las medidas de los ángulos homólogos son iguales. Es decir, ¿cuáles son los ángulos homólogos? Pues este ángulo A de vértice A sería el homólogo al ángulo de vértice A'. Entonces este par de ángulos homólogos o que se corresponden tienen la misma medida. Se dice que los ángulos son congruentes. De la misma manera tendríamos que el ángulo B, que es homólogo con el ángulo de vértice B', serían homólogos, y por lo tanto, repito, bajo estas condiciones de paralelismo entre los lados, se tendría que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo homólogo, el ángulo B'. La medida del ángulo C, de vértice C, sería igual a la medida del ángulo de vértice C', y la medida del ángulo D, de vértice D, sería igual a la medida del ángulo de vértice D'. Adicionalmente se tiene que los lados homólogos o los lados correspondientes, pero la palabra técnica sería homólogos, los lados homólogos son proporcionales, forman una proporción. ¿Cuáles son los lados homólogos? Pues al lado AB, al segmento AB, le corresponde o tendría su homólogo, sería el lado A'B'. El lado BC tendría como homólogo al lado B'C'.
el lado CD tendría como lado homólogo al lado C' D', y el lado DA tendría como lado homólogo al lado D' A'. Esos lados homólogos se puede probar, bajo estas condiciones, repito, son proporcionales. ¿Qué significa? Que la medida del segmento AB dividida entre la medida del segmento A', segmento A'B', repito, la medida del segmento AB dividida entre la medida del segmento A'B', debe ser igual a la medida del segmento BC dividida entre la medida del segmento B'C', y sería a su vez igual a la medida del segmento CD dividida entre la medida del segmento C' D', igual a su vez a la medida del segmento DA dividida entre la medida del segmento D'A'. Recuerden que estos cocientes sean iguales significa que forman una proporción. Se dice que esos lados son proporcionales. Esto se acostumbra a leer, a decir que la medida del segmento AB es a la medida del segmento A'B', como la medida del segmento BC es a la medida del segmento B'C', y a su vez como lo es la medida del segmento CD a la medida del segmento C' D', y a su vez a la medida del segmento DA sobre el segmento D'A'. ¿Qué tenemos entonces como conclusión de esta clase, que es más que todo conceptual? La conclusión que tenemos es que los polígonos en los cuales podemos hacer corresponder sus vértices, recuerden que estos puntos se llaman vértices, los puntos donde el punto en común entre dos lados. Si podemos hacer corresponder los vértices de dos polígonos de manera que todos sus ángulos homólogos sean congruentes, es decir, que tengan la misma medida de un ángulo con su homólogo. Repito, de esta manera que las medidas de sus ángulos homólogos sean congruentes, tengan la misma medida, y de tal manera que todos sus lados homólogos, el lado AB es homólogo con A'B', como se dijo acá, todos sus lados homólogos sean proporcionales bajo este par de condiciones. Si se cumplen este par de condiciones, se dice que los dos polígonos son semejantes. Es decir, que está garantizado que tienen la misma forma, pero que pueden diferir en tamaño. Claro, aquí hay cosas muy delicadas, y es ¿qué significa que tengan la misma forma pero diferente tamaño? Matemáticamente habría que probar este par de condiciones: que todos sus ángulos homólogos son congruentes, es decir, que tienen la misma medida, y todos sus lados homólogos son proporcionales. Decir que se cumpla este par de condiciones me garantiza conceptualmente que las dos figuras van a tener, los dos polígonos en este caso van a tener la misma forma, pero pueden diferenciarse en su tamaño. Para indicar, y con esto terminamos esta clase, para indicar que los polígonos A, B, C, D y A', B', C', D' son semejantes, se acostumbra a escribirlo de esta forma: ABCD, el polígono ABCD, y con una culebrita allí se lee semejante al polígono A', B', C', D'. Repito, esta expresión de corrido se leería: el polígono ABCD es semejante al polígono A', B', C', D'. Bien, yo les agradezco la atención prestada, los invito a suscribirse a mi canal y a activar las notificaciones. Muchas gracias.